Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva y rutilante entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Recibimos un nuevo testimonio, una nueva pieza clave en el entramado que constituye la cadena de valor que va desde la gestación del show, del evento, del venue, hasta la celebración de estos. Arquitectura efímera de complejidad diversa, pero siempre con el razonamiento y el trabajo colectivo del equipo como marca de la casa. Un invitado de excepción que ha organizado todo tipo de eventos, pero con una implicación clara con la música y el espectáculo. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de Fernando Zavala. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Un placer total, me ha costado un poquillo, hemos tenido que coincidir varias veces en nuestro sitio, uno de nuestros sitios favoritos, que es el Cisne Azul, de la calle Gravina. Maravilloso sitio donde comer de todo, muy bien, muy contento. Así que nada, un placer. Bueno, ya sabes que aquí se trata también de hacer un poco un repaso, ¿no?, de una carrera apabullante, y como en este caso es la tuya. Y por hacer un poco de recorrido biográfico, hablas que en 1980, siendo un chaval, montas Doctor Music. Pero, ¿quién es el Fernando Zavala antes de ese 1980? ¿Cuál es tu relación con la música cuando empiezas a tener constancia de esto? Bueno, yo crezco como muchos de los que estamos en la industria, en una época en la que es el final del franquismo y entonces está todo un poco como bastante reprimido. Y la música, pues, es como está la oficial. Luego llega un momento en el que ya pues se muere Franco y entonces todo empieza a salir música por todos lados. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi casa, mi padre, que viajaba a Europa, traía discos que estaban prohibidos, pero del estilo de Jara o de artistas completamente comprometidos con la lucha, etcétera, etcétera. Entonces era un entorno como muy, muy nuevo. Empezaba todo a explotar y a ebullir. Entonces, bueno, pues yo era un chaval que escuchaba mucha música, que iba con amigos, que íbamos a conciertos y que no había más. Tocaba el saxo, llegué a tocar primero el acordeón, luego tocaba el saxo con un grupo, hicimos algunos conciertos, de hecho hicimos un concierto en el Celeste, famoso, el primero, y lo llenamos de amigos, por supuesto, porque no éramos tan conocidos, un grupo se llama Clan. Pero bueno, todo muy, muy amateur y viviendo en una sociedad que estaba empezando la pelea de la lucha con el feminismo, todos los homosexuales levantándose y diciendo que podía ser. Y en ese entorno, en un entorno en el que todo era nuevo, todo se quería hacer, pues me encuentro a una persona en BUP, en esa época, y bueno, pues me comenta que había hecho una cosa tal, que yo tocaba, ¿no? Nos veíamos en algún concierto, que íbamos de la época, y pues decidimos hacer conciertos. Y ese fue Neosala, que fue mi primer socio, y entonces hicimos en el 80, con 18 años, a Rapid Age Movement, que de hecho, como curiosidad, REM se querían llamar Rapid Age Movement y no pudieron. Tuvieron que hacer el acrónimo. Efectivamente, sí. Porque tenían esta gente. ¿Y dónde lo hicisteis de ese concierto? Pues hicimos una gira. Una gira en Barcelona, Canet de Mar y Manresa. O sea, fíjate, ¿no? Claro, éramos dos chavales que yo me acababa de sacar el carnet de conducir y entonces iba con el coche de mi padre llevándoles a dos sitios. Dormían en casa de mi padre, que se habían separado, que también fue una circunstancia en esa época. De todo el colegio éramos dos separados y del resto todos casados. Y dormían en casa, en el salón, o sea, era un grupo muy, muy pequeño. Y entonces hubo que, de hecho, el tour manager de ese grupo luego ha sido tour manager de grupos muy importantes y eso me ayudó mucho, lógicamente. Pero bueno, y bueno, fue pues eso, empezamos a hacer cosas poco a poco y fue un desastre, ya perdimos dinero en la primera gira, o sea, fue un desastre, y entonces era un poco la
el inicio de algo, ahí fue ya cuando se creó Doctor Music y era entrar a competir con los tótems, ¿no? Con Guy Mercader, supongo en ese momento era el máximo... En esa época estaba Guy Mercader, que estaba con Luis Rovira y Paco Martín, luego tenías a Tecla, que eran varios, eran como 5 o 6 componentes, de los cuales uno era Pino Saglioco, que era uno de los socios, y había pocos más, porque realmente pues tenías un Julio Martí, que ya está haciendo cosas de jazz, tenías un Paco Zaragoza, que hicimos nosotros con él al principio, nos asociamos a algunas cosas y ya un poco más adelante, sobre el 86 o algo así, hicimos 85, no recuerdo, hicimos Pau y Lucía, John McLaughlin y Aldi Meola en el Parque Deportes, que fue nuestro gran primer concierto. Y bueno, había muy pocos players en esa época. Y competir es decir mucho, porque nosotros éramos los chavalines y ya tenía más historia. Y además hacíamos cosas que podíamos. Hicimos la presentación de Obús en Barcelona, cuando sacó su famoso disco de Explota la bomba, no me acuerdo cuál era, no recuerdo. Va a explotar el Obús. Prepárate. Exacto. Y bueno, no se puede decir a competencia. Sí. Pero sí que es verdad que ahí entendimos que el negocio estaba en Inglaterra y en Estados Unidos, y entonces iniciamos una etapa de búsqueda de artistas directamente a la fuente. Y eso era muy complicado porque claro, hacíamos muchas cosas muy pequeñas que no quería nadie. O sea, hacíamos los restos que había. Una época en la que era muy importante la palabra, que la tenías que hacerte un nombre, que se hacían las contrataciones por telefax, o sea, por telex, claro. Lógicamente, y que era un mundo que no tiene nada que ver con el actual. Claro. Con el actual. Bueno, y en el año 84 entonces decides venirte a Madrid para centralizar también un poco aquí. Claro, estamos en una época en la que... Bueno, porque hablas de Barcelona, prácticamente todos los que dices estaban ahí, ¿no? Claro, yo llegué a Barcelona pues como en 8 años por temas de trabajo de mi padre, y ya a los 22 en el 84 decidí venirme a Madrid. Vengo a Madrid, en esa época decir que también fuimos socios de Instituto Ramoneda, que luego con Rosselló ha hecho Project, que fue una etapa que estuvo muy bien también. Y bueno, hicimos muchas asociaciones con otra promotora, que era Play Sound, que fue hicimos también con lo que quedaba de Geeks, con Carlos Moisi, hicimos Immaculate Fools, o sea que empezábamos un poco a buscar todo ese tipo de cómo introducirnos en el mercado y cómo hacerlo. Y en el 84 decidimos abrir oficina en Madrid, porque era una época en la que las discográficas como ahora estaban aquí, básicamente. Y bueno, pues era importante. En esa época la recomendación de una discográfica era muy importante de cada artista. Para organizar la gira. Totalmente. Sí. O sea, y eso nos ayudó mucho. Entonces yo me vine aquí, pues empecé a conocer a todo el mundo, pues Raúl López, El Ciervo, Carlos Ituiño, que nos hicimos buenos amigos, empezando en Polygram, Laura Hernández, bueno, que tú los conoces más que yo, seguro. Y entonces empezamos a tener 2 oficinas y hacer conciertos. Y llega un momento que tenemos un valedor en Inglaterra que se llama Barry Marshall y que confía en nosotros, y entonces ya nos da la primera gran gira, que fue Whitney Houston y Tina Turner, que ya fue un poco un salto muy importante en el 87. Ese salto... ¿Y qué tipo de venues hicisteis, por ejemplo? Bueno, pues Whitney Houston hicimos con Carlos López, que la verdad es que el día del concierto nos mirábamos y decíamos, ¿cómo hemos conseguido llenar esto? O sea, que fue un trabajo muy bueno. Ahí estaba empezando los sponsors, estaba Coca-Cola, y entonces Coca-Cola hizo una campaña importante. Luego al año siguiente hicimos Michael Jackson con Pepsi Cola, o sea, empezó ahí la batalla entre los dos. Y la verdad es que pues no sé, pues hicimos la Plaza de Toros en Madrid, el Palacio de Deportes en Barcelona. Tina Turner hicimos el antiguo rocódromo de la Casa de Campo.
hicimos la Plaza de Toros en Valencia y la Plaza de Toros en Barcelona. Pero sí que fue un punto en el que en el mercado internacional aquí estamos, o sea, ya somos una nueva promotora, ahí ya empezamos a hacer competencia a GAI y ya éramos competencia. Y aparte abristeis un poco también, porque fuisteis un poco pioneros también en lo de hacer muchas ciudades, ¿no? Porque durante muchos años esas giras de GAI, que luego, por ejemplo, hacía también en el norte, pues Santi Ugarte, ¿no? Hubo un momento que era Madrid, Barcelona, San Sebastián. Luego eso se fue abriendo y, bueno, vosotros llegasteis a dinamizar más, ¿no? Claro, eso digamos fue nuestra aportación, por decirlo de una manera, y empezamos a efectivamente a tener un departamento de ventas. Después, cuando llegamos a hacer esos artistas, era una locura. Entonces, en esa época llegamos a comernos el mercado. La verdad es que llegamos a ser la promotora más importante de este país, muy por encima de los demás, haciendo el doble de conciertos que hacían los otros, muchos. Te hablo de 500, 600 conciertos al año tranquilamente durante 2 o 3 años. Y éramos, pues, por ejemplo, locuras de la época, 60 personas en Barcelona y 30 personas en Madrid. Wow. Era una locura, o sea, trabajando 18 horas al día y algo completamente loco. Entonces, todo eso nos llevó a crear una estructura para desarrollarnos en todo el país. Y entonces empezamos a hacer muchísimas giras en sitios, pues Murcia, Alicante, Gijón, Oviedo, que había muchas actuaciones de grupos nacionales, pero el grupo internacional no existía. En esa época lo internacional y lo nacional estaban completamente separados. O sea, ahora mismo todo el mundo hace nacionales e internacionales, o sea, todo el mercado es más homogéneo. Pero en esa época éramos los promotores españoles, los promotores internacionales, claro. y cada uno tenía su reino de taifa y íbamos tirando por ahí. Entonces abrimos mucho el mercado de grupos internacionales con todo lo que eso implicaba, porque realmente eran artistas que estaban mucho más profesionalizados, o sea, el mercado era mundial y pues te pedían pues toallas, cosas que nos parecen lógicas, pero que cuántas veces he tenido que explicar yo a alguien de una discoteca que las toallas no es por chulería, sino que es que porque si te vas cambiando de ciudad, si tienes que llevar 300 toallas y lavarlas, lo lógico es ponerlas. Tonterías de estas, pues era un mercado muy poco profesionalizado. Nosotros muchas veces nos teníamos que llevar gente de Madrid o de Barcelona, que es donde empezaban a haber profesionales. Y bueno, pues fue una manera de llevar la profesionalización al resto del país. Un país que quiero recordar que el anuncio de que al final todas las ciudades tenían electricidad fue en el 92, por Felipe González. Entonces, que era un país que tú salías de Madrid y Barcelona y yo le decía a mis amigos, no tenéis ni idea del país en el que vivís. O sea, estáis en una isla de Madrid y Barcelona. Está Valencia, que también tenía su cosa, y el norte, o sea, San Sebastián y Bilbao, pero el resto era un país pues muy atrasado en las nuevas tendencias, en cómo se trabajaba. Y eso fue muy intenso. El inicio es un inicio del sector que es bastante... todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está haciendo las cosas nuevas, y entonces empieza a profesionalizar ya en serio. Y por ejemplo, con Tina Turner nos encontramos que es la primera vez que en un rider te pone que no se pueden fumar porros. Entonces nosotros explícitamente decimos, no, o sea, todo el que se vea fumar porros se le echará del concierto, de los que trabajan. Entonces dices, pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, eso es imposible. O sea, y entonces ves que lo están controlando, tú empiezas a entender que estabas en una sociedad en la cual tú te ibas a salvar por la mañana y el albañil se pedía un carajillo, y era lo normal, el anís y no sé cuándo. O sea, que ¿cómo que no puede fumar porros mientras se está trabajando? Sí. La cuestión y entonces, bueno, eso es un inicio. Luego ves un espectáculo, entonces ves el concierto y que tropieza, porque en esa época los artistas llevaban sus cables enchufados al ¿cómo se llame? Al amplificador. Al amplificador, exacto. Y entonces, claro, pues el bajista de repente tropieza con el cable del guitarra y entonces se miran, entonces hacen como que eso de wow, casi me la pego. Y dices, wow, qué chulo, qué buen rollo en el escenario. Entonces vas al siguiente concierto y vuelve a tropezar con el cable y vuelve. Entonces, claro, la verdad es que dices, joder, esto... Y eso fue
para mí importante, porque dije, es que esto empieza a ser un espectáculo. O sea, ya no es el tema de que estés tocando y que auténtico, etcétera, etcétera. Es que es un show. Y fueron, yo creo que Tina Turner fue, bueno, Michael Jackson, claro, fue el año siguiente, que ya era, o sea, Michael Jackson era, hacemos el concierto, acaba el concierto, me voy al hotel, a mi habitación, veo el vídeo del concierto y llamo a ese bailarín que no ha seguido bien ese paso, le traigo a mi habitación, se lo enseño, al día siguiente está 4 horas trabajando para que no vuelva a tener ese fallo. Y eso a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, o cuando a él veía el error de alguna de la gente que estaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que Tina Turner, Michael Jackson empezaron a profesionalizar y a concebir los espectáculos como no solamente música, música está muy bien, pero además hay un show, hay unas imágenes que hay que cuidar, hay unas tomas de cámara que son más importantes que otras, y a profesionalizar todo lo que es la parafernalia de lo que es un gran concierto, ¿no? Y fue muy interesante, la verdad. Y en todo ese joder, muy claro, me imagino que era gira tras gira que se iban solapando. Como intento que tenga simpatía también un aspecto didáctico, pues te quería preguntar eso, ¿no? Pues cómo describirías, ¿no?, el proceso de planificación y organización de un evento musical, ¿no?, desde el punto de vista del promotor. Me imagino que, bueno, que dado que al final, me imagino que hasta os coincidirían giras de estas en... Bueno, había días con 3 y 4 conciertos, claro, lógicamente. Claro, bueno, y equipo de 30 personas permanentemente, o sea, preparando, claro. Es que para mucha gente le puede sorprender, pero eso, que estamos hablando de una época, ahora te dejas un mail mandado por la noche y por la mañana lo recibe, pero claro, y hay una comunicación en el móvil, claro, estamos hablando de un promotor por la noche, de madrugada, o sea, me imagino que sería tener el foco en muchísimos puntos, ¿no? Claro, es verdad, cuando ya empezó a aparecer el fax, me acuerdo que una vez uno de los viajes que hizo mi socio a Estados Unidos, pues entonces nos contó, pues llega y, pues oye, hay una máquina en Estados Unidos que pones una hoja en una ciudad y te sale por otra. Y nos descojonamos de él, sí. Pero vamos, por supuesto no le hicimos ni caso y pensamos que era una ocurrencia y una broma y jaja. Y entonces cuando hicimos Depeche Mode, que lo hicimos me acuerdo, en el pabellón del Real Madrid, entonces viene corriendo, Ferri, ven, mira lo que te contaba hace 2 meses. Y veo ahí un armatoste absurdo y entonces, claro, digo, ¿y esto? Y empiezo a preguntar entonces, claro, esa época era la que tenías que llamar, a veces tenías que llamar al bar para que avisaran a una persona y pudieran hablar con él. Era en provincias, Madrid y Barcelona estaba todo más avanzado. Y sí que es verdad que por eso necesitábamos tanta gente, porque realmente eran muchas cosas muy nuevas para muchísima gente y teníamos que hacerlo manualmente. O sea, era... Y luego también los procesos no estaban tan desarrollados como ahora. Entonces era todo como más lento, todo mucho más lento. No obstante, fue una locura de inexperiencia. Los chavales que no tienen experiencia, y de ahí vino lo que vino luego, que claro, que de repente un día dices, joder, no puedo pagar a la imprenta. Y dices, uy, ¿cómo no voy a poder pagar a la imprenta? Joder, si somos campeones generales. Y no, que no puedes y tal. Entonces hablas con el asesor fiscal, no sé cuántos. Entendimos lo que era una figura del director financiero. Entonces, bueno, pues que venga un director financiero y no, es que tenéis un problema y es que debéis más de 100 millones de pesetas. Madre. Y era como, ¿perdona? O sea, 100 millones de pesetas en esa época te puedes comprar 20 pisos. O sea, que era una auténtica animalada. Y no, es que estas giras que hacéis, todas estas locuras de giras que hacéis, que vosotros pensáis que cubrís, si hacéis los cuentos de la vieja, estáis pidiendo 500.000 pesetas en cada gira. Y entonces, claro, al final nos demostró, lógicamente, con los números, el dineral que estábamos perdiendo. Y entonces fue un shock muy grande y, bueno, evidentemente, automáticamente tuvimos que despedirnos. Quedamos como con 6 personas en Madrid y con 12, creo que en Barcelona. O sea, fue una masacre.
pero no teníamos dinero. O sea, es verdad que en una época que tú llamabas a Telefónica y te aguantaban el recibo 2 meses si no podías pagarlo. O sea, hablabas con una persona y te decía, bueno, no se preocupe usted, pues venga, nosotros le aguantamos y lo paga usted dentro de 2 meses. Un mundo muy diferente. Y bueno, estuvimos luego 2 años trabajando muy duramente. Tuvimos la suerte de que muchos proveedores confiaron en nosotros y dijeron, bueno, separamos lo que es la deuda antigua y todo lo que estamos ganando de nuevo, y entonces empezamos a profesionalizar mucho más la gestión, sobre todo contable, y a crear un mercado más realista. O sea, es increíble. Me encanta porque al final todos, me lo aplico a mí mismo, todos hemos tenido que estrellarnos contra una pared todo para darnos cuenta mundo, de las claro que sí, es como se aprende. Que tienes totalmente, sí, por eso ahora ya sabes que hay tantos music business y masters y historias, pero vamos, al final es el trabajo de campo, ¿no? Pues tú lo has vivido, efectivamente, sí. No tiene su encanto, iba a decirte su encanto desde la distancia, pero no era nada agradable. No, era horroroso. El momento. O sea, sudas la camiseta por las noches, todas las noches. Horroroso. Bueno, yendo a pues, esos nombres que decía Whitney Houston, Tina Turner, bueno, es que está Pink Floyd, Depeche Mode, Radiohead, Bryan Adams, sí, bueno, todos, de toda esa primera época, venga, dinos, ¿cuál recuerdas que te diese más dolor de cabeza? Bueno, cuando... La verdad es que hay managements bastante duros. Uno tremendo fue Michael Jackson. Michael Jackson era muy estrangulador. O sea, te miraban, iban en la gira con 2 negros de 120 kilos o 180 kilos cada uno. Los tickets no estaban informatizados, entonces iban contando lo que iba cortando el de la puerta, cortaba un trocito de ticket y entonces lo iban contando entonces unas bolsas de basura. Iban contando los todos trocitos. Los tickets. O sea, que de entrada no se fiaban mucho. Bueno, es un negocio en el que no se caracteriza por la confianza mutua entre los elementos que componen un espectáculo, digámoslo así. Y sí, es verdad, había mucho control. Claro, hoy en día te metes en internet y sabes todo, pero es que en esa época no tenías ni idea. Entonces podías tomarles el pelo todo lo que quisieras. Es la realidad. Ellos, con la contrapartida, lo que hacían era ponerte condiciones muy leoninas y prácticamente llevarse el 80-90% de la recaudación, porque sabían que les estaba estafando. Tú, por otro lado, claro, no te queda más remedio que decir, bueno, joder, pero si no me dejas margen, pues voy a tener que decirle al del imprenta que me dé una comisión o cosas de estas, ¿no? Entonces era... no tiene nada que ver con ahora, que es todo muchísimas personas. Era una época muy salvaje en ese aspecto, en el aspecto financiero también, o sea, muy salvaje. Entonces contaban todas las entradas y tal, y luego hay en unos conciertos de esos grandes hay mucha gasto pequeño de que si alicates, que si esparadrapos, hay de estos, imagínate, hay en un estadio montones, todos, cada uno de ellos, y los ponían todos, empiezan a contarlos con una velocidad fast que yo no he visto a nadie sumar tan rápido en mi vida. Y bueno, Michael Jackson fue muy difícil. Luego ya en la siguiente época, una comparativa con la que me encontré fue con David Copperfield, que también fue muy bestia. Y U2, digamos que han sido los Michael Jackson y U2 en esa época fueron los más complicados. Por otro lado, gente como muy proactiva y fácil de rajar, que no significa que no controlaran y que no estuvieran encima, fue Bruce Springsteen y Dire Straits, dos grupos maravillosos, con Dire Straits hicimos, no sé, 30 y pico conciertos, campos de fútbol, plazas de toros, una gira por toda España, fue... en 3 grandes bloques, ha sido la gira que quizá más grande, o sea, más volumen de gente hemos conseguido meter, más entradas hemos vendido,
Y claro, venían y entonces era como, luego se despedían, entonces era como la última gira, y luego a los 2 años volvían, entonces ya, me acuerdo, los últimos carteles de la última gira, que yo me moría de risa, poníamos en el cartel, ¡adiós! Diciendo, ¿qué más podemos contar a la gente si ya se llevan despidiendo 7 años, ¿sabes? Y bueno, y la verdad es que Dire Straits, un placer, fíjate, detalles o sea, cosas que diferentes. O sea, nosotros hicimos la gira de Dire Straits tan bestia sin firmar contratos. O sea, teníamos enviados unos faxes y cosas de estas, o con Tina Turner. O sea, eran conciertos muy grandes en los cuales no tenías un contrato firmado, aunque sí tenías un rastro de todos los acuerdos que han habido, lógicamente siempre por escrito, porque tenías que tener claro lo que tenías que cumplir y lo que no. Pero ellos dos, por ejemplo, Bruce Springsteen y Dire Straits también eran muy afables, y ellos muy amables, muy accesibles. Y en general, hasta que el artista no está, quizás antes igual además se acrecentaba más, no está en el escenario, no está todo tranquilo, es decir, ¿cómo se manejan esos imprevistos de última hora? ¿Recuerdas situaciones de no me lo puedo creer? O sea, que a media hora me digan ahora que necesitamos... Bueno, yo siempre me piden las exigencias de los artistas. Yo no tengo... Sí, más allá de los lacasitos de colores. Es que no tengo una idea de que fueran caprichosos y pidieran cosas especiales. Sí. O sea, tenía todo su lógica. Sí. Todo su lógica. Y si tú estás girando 3 meses y bebes JB, pues quieres tener... No quieres beber en cada sitio un whisky diferente, por ejemplo, claro. ¿No? Pero en ese sentido no. Pero, bueno, cosas, pues, depende de Whitney Houston en el Palau Sant Jordi, con todo el mundo dentro, que habíamos hecho en Madrid, eso ya en la segunda gira, pues de repente se intoxicó en una marisquería en Madrid. Entonces llega a Barcelona y puede tocar, y claro, estás delante, está tocando el telonero. Nosotros no aparece Whitney Houston, ¿qué está pasando? Y, bueno, cancela el concierto, porque no lo han podido levantar de la cama. Y bueno, pues eso es estresante. Con el público en la sala. Tienes 18.000 personas ahí metidas. ¿Y quién sale ahí a decir? Ahí salió mi socio, Barcelona era su territorio, y me intentó ir a Madrid, lo teníamos así establecido, y realmente, y sale delante y dice, mire, se ha pasado esto, la gente pues lo entiende, que lo vamos a hacer, y se van y ya está, ¿no? O sea, no era un público complicado. Y, por ejemplo, ese tipo de, todos los conciertos están adscritos a un seguro, ¿no? Y en ese caso dijiste, bueno, lo haremos otro día, o se devuelve el dinero de la entrada. Pues mira, casualmente no siempre se devuelve el dinero de la entrada, por supuesto, pero nosotros siempre hemos considerado, cuando no era obligatorio, porque yo siempre pienso que los seguros están bien que sean obligatorios, porque hay gente que no puede, pero si alguien tiene la posibilidad de afrontar lo que tienes que pagar, no entiendo por qué es obligatorio, ¿no? O sea, pero la cuestión, nosotros en esa paga que no era obligatorio, no asegurábamos, porque teníamos mucha caja y podríamos afrontar cualquier tipo de esas cosas. Pero justamente Whitney Houston, era que no cancelábamos ningún concierto. En ese concierto, porque nos convenció la aseguradora, que no sé qué, que querían hacer en un... Y dijimos, pues venga, vamos a hacer un seguro de suspensión. Y entonces justamente ese nos lo pagaron. Pero nos lo pagaron. La verdad, me sorprendió, encantados, con una sonrisa. Nos hicimos una foto cuando nos entraron el cheque, lo pusieron en todas las revistas del sector, como somos una compañía que paga siniestro, o sea que le salió un poco caro, he de decirte. Sí, la foto, pero hicieron una buena campaña en el sector, ¿sabes? O sea que... Qué bueno. Bueno, y en 1995 fundas Sold Out. Claro, llega un momento en el que yo hacíamos muchos conciertos y era todo maravilloso, pero a mí ya aburrido no se puede decir porque nunca es aburrido, pero ya es como necesitaba algo más. Y entonces, intentando abrir otros caminos, pues con Joaquín Cortés, pues llegamos a un acuerdo de colaboración, ¿vale? Entonces yo fui a hablar a mi socio y teníamos un acuerdo que si uno decía no, era no, o sea, íbamos a medias y eso lo cumplíamos a rajatabla. Él quiso hacer otros negocios, pero en todas estas íbamos metiendo dinero en otro tipo de, que si una editorial, que si una empresa de serigrafía, que íbamos haciendo cosas entonces, por ejemplo, quiso meterse en un sitio que dije no lo veo, y entonces nos dijo que no, entonces al final le dijo yo no lo veo.
yo quiero hacer conciertos y no quiero meterme a hacer cosas de teatro, ni management, ni cosas de estas, ¿no? O sea, no me gusta, me gustan los conciertos. Y entonces me di un poco cuenta que para mí eso ya no tenía sentido, ya era seguir haciendo lo mismo el resto de mi vida. No lo vi sentido, entonces dije, pues me voy. O sea, llegamos a un acuerdo y el primer año, fue en el 95, el primer año hicimos conciertos juntos, nosotros hacíamos Madrid y él hacía el resto de España, y hicimos REM, hicimos muchos artistas bastante interesantes también, y bueno, entonces monté Sold con Amancio Maciá, que fue mi socio, bueno, o sea, hasta ahora, pues él es una persona con la que nosotros trabajábamos en Doctor Music, un crack. Y, por ejemplo, la gira de Michael Jackson se la contratamos. Era una persona de producción que cuando teníamos una gira difícil, pues era al que acudíamos, ¿no? Entonces decía, oye, tenemos esta gira, ¿qué nos viene? Y decía, 50.000. ¿Cómo que 50.000? Si estaban cobrando 25.000. 50.000, toma. O sea, no discutíamos porque era muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues monté la empresa con él en la idea de ampliar. Él tenía un background bastante importante en producciones y entonces hicimos una empresa enfocada hacia dos campos, al campo del promotor y abrir el evento a más eventos, no solamente música, y el campo de la producción. Entonces ahí empezamos a hacer cosas muy interesantes. Luego, ya para esa parte quitarla, en el 98 se juntó Juan Antonio Moral con nosotros, que también era una persona que habíamos trabajado mucho en Doctor Music y que es una persona que había montado una empresa de carga y descarga en Barcelona y, bueno, de personal, de ayudas a los espectáculos, no solamente carga y descarga, y habíamos trabajado mucho con él y también teníamos bastante afinidad. Eso ya fue en el 98 y entonces creamos esta empresa un poco dividida. Entonces hacíamos muchas cosas de producciones, pues hacíamos los premios de la música, lo hicimos mucho con Carlos López, que hemos tenido muchísima vinculación. En las expos, por ejemplo, del Pabellón de España, pues hemos hecho en muchísimas expos lo que es la producción de los eventos. Sí. Ellos decían los artistas, nosotros hacíamos la producción y giras por esos países, pues de Japón a la India, a Marruecos, coordinados de aquí. Sí. Coordinados de aquí, creábamos equipos y luego trasladamos parte del equipo a Japón o a China o a donde hiciera falta, ¿vale? O sea que era nosotros siempre, desde la enseñanza de que no puede ser 90 personas y tener que despedir a 40 de golpe, pues desde entonces siempre hemos intentado tener poca gente y contar con mucho freelance. Claro. Este es un sector que lo permite, hay otros sectores que lo permiten, pero y por eso nos especializamos mucho en formar equipos, coges tienes un nuevo proyecto y coges 7 personas para ese proyecto. Y es un poco un acordeón que hemos sido desde entonces, desde que tuve ese problema, pues siempre ha sido así y así será, porque es como se vive más tranquilo. Entonces, toda esa parte la hicimos muchas producciones, presentaciones de discos, muchas producciones. Hablabas antes de David Copperfield también, por ejemplo. Claro, y luego hicimos en la parte de la elección decidimos no ir a por conciertos de música de los que estaba trabajando yo y porque era cambiar, claro, no me quería meter yo ahora a competir con Gaia Mercader, con Doctor Music, en todos estos, no era esa la opción. Entonces empezamos toda una serie de cosas, digamos, fuimos al Family Show, que era una cosa que me insistía mucho Jordi Vallverdú, que era el director del Palo Sant Jordi, que era un tío bastante inquieto y bueno, pues siempre... Y bueno, pues nos metimos por Family Show, espectáculos que pudieron ir toda la familia, entonces hicimos Holiday on Ice, empezamos a traer grupos de teatro, pues como Slava, que un payaso ruso maravilloso, Momix, una compañía de danza americana,
a Mayumaná, que tuvo un éxito brutal. Y entonces empezamos a entrar en ese mundo de no solamente música, y también eventos grandes como es David Copperfield o como es Lords of the Dance o cosas ya que eran para todos los públicos, ¿no? Todo eso fue colaborando con mucha gente. Por ejemplo, Daniel Greenbank es una persona que hemos, el promotor argentino de los más grandes, ha sido un apoyo muy importante de la época, porque con él, cuando me separé de Neo, hicimos U2, él quería entrar en el mercado español, entonces nos conocimos, entonces le hicimos la gira de U2 y luego le ayudamos a montar todo lo que era el Rey León, que él quería los derechos, y para tener los derechos quería introducirse en el mercado de España, y de ahí pues luego toda la relación, que Julia, que trabajaba con Daniel Greenbank, pues vino a trabajar y se quedó ya con Stage cuando compró. Primero compró CIE, luego compró Stage. Bueno, todo esa lía ya te lo contarán los que han vivido toda esa parte, ¿vale? Todo eso. Y entonces empezamos a hacer ese tipo de espectáculos más. También cogimos un par de managements, que era más que managements, eran agentes, más que managements. Y fue Radio Tarifa. Con Radio Tarifa hicimos muchísimas giras, y eso era muy poco oneroso, es decir, perdíamos mucho tiempo, las cuentas eran malas, pero yo es que me lo pasaba como un enano, les acompañaba. Hablas en tu video de puro placer, ¿no? Puro placer. O qué sea, bueno, qué he estado en Australia, en todos lados, conciertos en Marruecos, experiencias que he tenido con ellos maravillosas, que era una gente estupenda. Con Carlos Núñez, ha sido otra persona, otro artista, con su manager Fernando Conde, que son también encantadores, o sea, una maravilla de gente, y hemos hecho giras, hemos hecho cosas. Y bueno, ya cosas más pequeñas, con Joaquín Ruiz, con José Luis Encinas, pero que no eran tan importantes. Hacíamos también esa parte, ¿no? Sí. Y luego también otra cosa que hicimos fue concebir la empresa. Hicimos dos empresas más. Sí. Una era Truc, que se puso a cargo Montse Adam. Montse Adam fue, como curiosidad, la primera persona que contratamos en Doctor Music, que ya vivía en Barcelona también, y era la secretaria general, porque era la única que estaba, entonces sabía todo. Sí. y esa es Babel. Luego pasó a ser la directora de producción, y luego vino a Madrid y estuvo trabajando en Polygram, y es una persona que tiene, y ahora es directora de marketing del Cirque du Soleil, y creo que es una persona que podría ser muy interesante para estas charlas. Y entonces montamos la empresa Truc con Virginia Sanabia, que ahora está trabajando para CIE en México. Montamos, Virginia se fue pronto y Montse fue un poco la que llevó todo el peso de la sociedad, y montamos otra, y eso era un poco para hacer promociones. Para nosotros, bueno, ahora te explicaré esto, hicimos esa pata, digamos, de Truc, y luego hicimos otra que era SOM, que es como nos llamamos igual que era Sold Out Media, como la empresa ahora del hijo de cámara, ¿no? Que es SOM. Y entonces con Paco Caraballo, que era un productor de Canal Plus, un tío creativo como que los hay, una persona también estupenda, pues hicimos este trío de empresas, uno pues enfocado a eventos corporativos y vídeo, etcétera, etcétera, otra llevada al marketing y a la promoción, y otra promotora, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo bien. Fue una época en la que hacíamos muchas cosas, y las tres empresas fueron creciendo por su lado. ¿Y ese es el momento del desfile de las Fuerzas Armadas también? Claro, en ese momento hacíamos, en esa diversidad de hacer música y cosas que no sean música, pues una de las cosas que hacíamos era el desfiles de las Fuerzas Armadas. Eso sí que era rock and roll, vamos. Eso era rock and roll total. Menos los soldados, todo lo demás, y los tanques, todo lo demás lo montábamos nosotros y lo coordinábamos. La verdad es que te sorprende cuando trabajas con ellos, que son la gente de paz, impresionante, buena gente, no quieren ningún conflicto. Y entonces dices, es como un contrasentido, ¿no? Que estés en un ejército y seas tan buena gente y tan
tan búsqueda de evitar los conflictos. Eso fue una curiosidad que cuando he hablado con gente del ejército me ha sorprendido. Entonces sí, hicimos eso y muchas cosas que no me acuerdo, pues la paradiña de Carlisle Brown, cuando lo hicimos, una caravana en la Castellana, que había medio millón de personas, una barbaridad. Y muchas cosas pequeñas, que Aznar fue a Pekín, entonces quería organizarle un espectáculo y llevamos a Joaquín Cortés, que tal, o sea, cosas muy curiosas en todos y cosas que y de hecho ahora los Latin Grammys, por ejemplo, pues hemos sido los responsables de los dos eventos digamos grandes, de lo que es la gala principal y de lo que es la alfombra roja. Todo eso lo hemos hecho nosotros, la producción con televisión, que es un poco los que nos han contratado, ¿no? Entonces eso es nos hemos especializado en hacer ese tipo de cosas, como una de las, y luego la parte de promociones. Nosotros tuvimos la suerte, cuando empezamos con Sold Out, de hacer dos cosas muy grandes. Una fue el FIP, o sea, los hermanos Morán y estaban Joaco y Luis también en esa época, o sea, eran los cuatro. Tuvieron la inmensa suerte de que nosotros acabábamos de nacer y estábamos buscando, no desesperadamente, pero con avidez, cosas nuevas que hacer, y entonces nos enamoraron, todo hay que decirlo, y nos lanzamos a una apuesta que era una auténtica locura, pero que luego ha sido un festival de referencia. El germen de muchos. De muchos, y no solamente eso, sino también el cómo programaron ellos y cómo lo hicieron. Modelo copiado en muchísimos países, incluso Inglaterra, la cuna de todo. Entonces, realmente tuvimos mucha suerte, porque eso nos dio mucha visibilidad, sobre todo a nivel local. El protagonismo lo tenían ellos y es lo que tiene que ser, pero a nivel internacional, como hacíamos nosotros toda la contratación, pues nos mantuvo. O sea, eso fue una cosa muy positiva para Sold Out. Y luego convencimos al Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil, el Circo del Sol, que dicen aquí que ellos se ponen enfermísimos cuando los llamas así. Pues claro, en el 95 nos habla Paco Caraballo precisamente del Cirque du Soleil, y entonces empezamos una labor de convencimiento durante 3 años para que vinieran a nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vino en España. Vino en España, que fue complicado, porque en esa época un circo que no tiene animales no era conocido, o sea, eso del circo blanco, que en Francia era culturalmente aceptado, pero aquí no, nadie lo sabía. Y entonces, claro, me acuerdo cuando estábamos a 3 semanas de abrir, claro, son espectáculos muy caros y que necesitas más de 100.000 personas para cubrir costes. Claro. Entonces, claro, teníamos vendidas 3.000 entradas a 2 semanas vista, o sea, iba a ser una hecatombe. Entonces, claro, hubo gran reunión en la cumbre, viene el director general mundial del Cirque du Soleil, el europeo, el director de marketing, o sea, y yo me encuentro delante de todos diciendo: Fernando, ¿en dónde nos has metido? O sea, que esto es un desastre y nos vamos a arruinar. Y entonces ahí pues eché a la brava, porque creía además, o sea, que esto va a ser un éxito, esto va no sé qué, esto va a funcionar. Y entonces hicieron una cosa, ellos, nosotros aprendimos mucho de ellos, porque nos enseñaron una nueva forma de publicitar los eventos, que aquí no lo hacía nadie, y que parece que es un poco lo mismo, pero no era lo mismo el enfoque y muchos aspectos. Para nosotros fueron unos grandes maestros en ese aspecto. Y entonces dijimos, pues vamos a repartir invitaciones. O sea, este espectáculo tan bueno, la única forma es que la gente lo vea. Y entonces nos dimos 10.000 invitaciones el primer fin de semana que abrimos, jueves, viernes, sábado y domingo. Pues 10.000 invitaciones y, claro, intentar convencer a la gente de que viniera al circo. Claro, entonces, claro, porque el público no era de niños. No es para niños, es para adultos. Y fue un trabajo muy duro, que nos pusimos como 20 o 30 personas a llamar a todos nuestros amigos, y lo conseguimos. Y he de decir que a partir del martes se acabaron, o sea, el lunes descansaban,
hicimos estas 4 funciones con invitados y a partir del martes estuvo siempre vendido. Entonces batimos el récord de ventas en la historia del circo en un día, el lunes, y se batió el récord de... Se generó un boca a boca bestial. Absoluto, todos los medios se volcaron. El Cirque du Soleil tuvo mucha influencia, porque luego tú ibas viendo los anuncios en televisión y había muchos toques del Cirque du Soleil. O sea, realmente yo creo que ha sido una de las empresas que ha impactado bastante en muchos aspectos en nuestra parte de comunicación y de funcionamiento, y yo creo que también en el mundo del marketing ha tenido la imagen se ha proyectado totalmente en muchas cosas. Sí. Es un poco único. Entonces tuvimos estas 2 lanzas, que eran 2 buenas lanzas para ir, y eso nos ayudó mucho en todo, la verdad. Bueno, nos hemos quedado un poco, yo creo, con ganas de también qué pasó con David Copperfield, cómo fue el momento de David Copperfield. Bueno, David Copperfield... Porque al final, esta pregunta es, ¿cómo se lleva el secretismo de los trucos? ¿Cómo? Claro, para empezar, un contrato de... Un libro. Todo el que trabajaba ahí no podía hacerlo. La verdad es que te sorprende lo simples que son. O sea, sorprendente. Y luego, bueno, pues simplemente dándote cuenta que cuando ves el truco pierde la magia. Y dices, qué pena, ¿sabes? Yeah. Entonces te ponías en la parte del espectador y dices, qué maravilloso, te ponías atrás y tal. David Copperfield fue muy difícil porque pedían 2 millones de dólares por ciudad, y vamos a hacer Madrid-Barcelona. Una cifra que no se pagaba ni en campos de fútbol en esa época. Y entonces dices, ¿cómo vas a pagar 2 millones de dólares por una ciudad? Y bueno, pues al final eso nos ayudó mucho Daniel Grimba, por supuesto, sin él no hubiéramos podido hacerlo, que nos lo trajo él con Carlos Geniso. Carlos Geniso es un promotor argentino, pero que es un promotor chileno, que todo el mundo que le conoce reconoce que es el mejor promotor del mundo. Con diferencia, te lo dicen los americanos, los ingleses, los argentinos, los españoles que le conocen. O sea, es un escándalo de persona. O sea, te vas a cenar con él y a la media hora te ha calculado el profit que tiene ese restaurante, lo que le cuestan las servilletas, lo que le paga el camarero. O sea, es fascinante. Y ese hombre nos convenció, dijo, mirad, esto es muy fácil, nos trajo con números y tal, y hay que poner entradas a 15.000 pesetas, digamos que 150 euros para hacer una similitud que la gente entienda, ¿no? Cuando las entradas las entradas grandes valían 30 o 40 euros, no valían más, entonces era como triplicar las entradas. Era absurdo completamente, ¿no? Pero bueno, ellos, tengo que decir, invirtieron, querían hacerlo y lo hicimos, lo organizamos muy bien en el aspecto que dejamos mucho espacio del recinto sin vender, esperando a qué precio poner, o sea, toda la platea, pues pusimos las primeras 5 filas y ninguna más, el resto eran gradas, para ver si luego podíamos mantener ese precio o no, y vendimos toda la platea a 150 euros. Hicimos 9 shows en Madrid y 6 shows en Barcelona, le pagamos a él más de 6 millones de dólares con los porcentajes que se llevaban, y fue, o sea, un éxito brutal. Que fue un éxito brutal. Pero que es ahí realmente, porque claro, cuando estás trabajando con promotores de otros países, ves que tienen otro pensamiento muy difícil y nosotros aquí siempre pensábamos, ¿cuánto? Porque al fin y al cabo el trabajo del promotor es vender entradas. Si vendes hasta aquí, cubres, y si vendes más, pues ganas dinero. Entonces, ¿qué precio de la entrada pongo? Y entonces ese es un gran dilema, claro, ¿no? Claro. Y el concepto de que el negocio lo permita, pues entonces te hacen pagar precios que en nuestra idea no. O sea, ¿cómo voy a pagar a un artista más dinero que este? Claro. Pues porque el negocio lo permite. ¿Cómo voy a pagar el alquiler de un teatro 20.000 si me lo alquilan por 10.000? Porque el negocio lo permite. Y eso, la verdad es que a mí me ha abierto también mucho la cabeza de no ver solamente el precio de las cosas por lo que son, sino también por lo que generan, lógicamente. Claro. Bueno, y hablabas eso, bueno, de grandes promotores que has trabajado a nivel internacional y luego todo el trabajo que has hecho internacionalmente. ¿Cuál ha sido, crees, para ti el país más profesional con el que has trabajado? El que te ha sorprendido al ir ahí y decir, joder, esto es increíble, como... Pues
tengo que decirte que España es uno de los países más profesionales, ahí ya lo suelto. O sea, que tanto en Doctor Music como en Sold Out, cuando venían muchas giras pasaban por Italia y luego pasaban por España, y entonces se sorprendían porque Italia es un desastre y sigue siéndolo eso. Es fascinante cómo funciona ese país y cómo están en la cabeza funcionando como funcionan. Admirable, ¿eh? O sea, yo los admiro completamente. Y España es uno de los países que mejor se trabaja. Y cada uno tiene sus particularidades. Hoy en día todo es muy profesional. O sea, Inglaterra es un país muy profesional, en Estados Unidos es muy profesional, los sindicatos son muy fuertes y tienes que acoplarte a ellos, pero tú estás haciendo un espectáculo en Nueva York y te dicen, oye, no me gusta este electricista, llamas al sindicato y el sindicato te lo cambia a los 2 segundos. O sea, es que no es como... ¿Y por qué? ¿Y no le estarás abusando de él? No, o sea, no te gusta, fuera. O sea, tú eres el empresario y pongo otro del sindicato y estás contento con esto. Con este estoy encantado. Fenomenal. Claro. O sea, es otra mentalidad completamente diferente, ¿eh? Y en ese sentido, pues Alemania, por ejemplo, tiene la particularidad de que son muy cerrados y entonces este sector a veces hay que improvisar y en eso los alemanes son muy malos. Ahí me quedé sorprendido por lo contrario, diciendo, joder, qué poca flexibilidad en un sector tan cambiante de último momento y de último minuto, ¿no? Pero bueno, en general... como siempre, los países europeos y Estados Unidos son los más. Latinoamérica y otros países pues es más difícil. Latinoamérica ahora es súper profesional, también hay que decirlo, y han venido muchos argentinos súper profesionales que comparten con nosotros la vida, gracias a Dios, y que es maravilloso. Y bueno, pero te vas a Marruecos y te encuentras gente encantadora, con todo predisposición y o sea que también es muy fácil trabajar así, aunque no conozcan, porque escuchan y aprenden. O sea que... Bueno, y hablábamos antes también de los avances tecnológicos más allá del fax, ahora internet, etcétera, para lo que sea a nivel comunicación, digamos, interna o el proceso de producción, y también a nivel de comunicación, ¿no? De cómo afecta, bueno, o sea, cómo ha beneficiado o ha transformado ahora también lo que es la comunicación y la promoción de los eventos. Por ejemplo, hablabas antes de lo de tuvimos que estar 20 personas llamando para invitar al Circo del Soleil. Ahora mismo puedes viralizar todo, ¿no? Claro, es que no tiene nada que ver. O sea, yo he de reconocer que me pierdo un poco, pero porque son dos conceptos, son dos formas. Me parece... Has venido aquí con tu listado de carteles, que para ti era la importancia de que era el cartel, y ahora al final es nada. Sí, ahora lo que hay que hacer es una campaña en Instagram. Yo sigo pensando que los carteles son importantes, pero bueno, porque pienso que quieras que no, tú estás por la calle, ves un cartel y te fijas, aún estando pendiente de las redes, hay tanto que no puedes estar pendiente de todo. Entonces es verdad que hay círculos en los cuales llegas a la mayoría de la gente, circuitos, quiero decir, pero bueno, la cuestión, que es verdad, no tiene... Ahora el sector está mucho más profesionalizado, hay muchos másters, la gente cuando se mete en este negocio sabe, claro, o sea... Yo no pude aprender de nadie, o sea, yo aprendí a base de hostias y no hemos contado 50.000 cosas, pero que realmente me hubiera encantado haber trabajado para Guy Mercader, que me hubiera enseñado, ¿sabes? Por ejemplo, pero no, porque él también estaba aprendiendo, esa era la historia. Y al final está muy bien. Y yo siempre he tenido la idea de trabajar gente que sea mejor que yo. Siempre buscabas a esa gente que era mejor que yo para que yo no tener la responsabilidad que no tuviera otro, básicamente. Y entonces he trabajado con gente, por ejemplo, José Puig, por ejemplo, o sea, una persona espectacular. Eva Cebrián, o sea, otra persona espectacular que trabajó con nosotros varios años, con mucha gente, la verdad. Bueno, retiraste 4 años a Dublín. ¿Cuál fue un poco el desencadenante necesitabas un reseteo? Bueno, yo viví en una casa, sabes que lo que en casa haces muchas veces, en que mi padre, que era un notario y que podría haber ganado muchísimo dinero, porque en esa época ganaban muchísimo dinero, pues trabajaba 3 horas, que le ganaba lo suficiente para vivir bien, y no pretendía tener casas ni cosas de estas, y se dedicaba pues a pintar, a escribir, o sea, era una concepción. Entonces yo eso lo he vivido.
y realmente siempre tengo en la cabeza no estar siempre trabajando. Me gustan muchas cosas como para estar todo el día trabajando. Y entonces llegó un momento en el cual decidí formar familia y dije, pues quiero también vivirla y quiero saber si tengo hijos es para dedicarme a ellos también y dar un paso atrás. Entonces ahí encontré a Rafa. Bueno, de hecho, fue una búsqueda, hablé con Eva Cebrián para ver si quería, porque la primera era, trabajas tú 6 meses y luego trabajo yo 6 meses. Posiblemente hubiera sido lo mejor, pero bueno. Entonces, bueno, con Eva les ofrecieron no sé qué y entonces no lo veía claro. Carlos López fue otra persona con la que hablé, Carlos Ituiño fue otra persona con la que hablé. Cada uno por sus circunstancias no cuajó y gracias a Dios Rafa Jiménez, que se incorporó junto con Alberto Bravo en Sold Out ya hace tiempo, o sea que hace tiempo que también son muy importantes en la historia de Sold Out. Pues bueno, con Rafa Jiménez había trabajado yo en Doctor Music, como él llegó a ser director de marketing en la oficina de Madrid. Y luego nosotros ayudamos a los de Hard Rock a montar, ayudar. O sea, ahí conocí yo a Rafa Jiménez en el Hard Rock. Claro, entonces vino a la oficina a pedirnos asesoramiento y estuvimos trabajando con ellos, asesorándolos y diciéndonos un poco cómo funcionaba el mercado aquí. Y entonces cuando montaron Hard Rock en Colón, pues el CEO me llamó, oye, estamos muy contentos con Rafa Jiménez, que no sé cuántos. Él tampoco lo veía muy claro. A mí me ha llamado a veces gente, oye, ¿te importa que le haga una oferta a no sé quién? Yo siempre he dicho, por favor, o sea, yo aquí no ato a nadie porque, o sea, que se quede aquí porque quiere, no porque yo no dejo. Que vuela, ¿no? De hecho, a Regina Maruenda, que estuvo trabajando con mucho tiempo y que luego fue a BMG Ariola, una mujer buenísima, pues yo fui el que le dije, Regina, llevas conmigo ya 7, 8 años, o sea, vuela, crece. Y entonces hablé con Carlos López y bueno, al final se fue a BMG y creo que para ella ha sido maravilloso. Entonces, Rafa Jiménez, ya tuvimos la relación, luego hicimos algunas cosas con Diageo, cuando hicieron lo del barco, bueno, una serie de cuestiones. Y luego me acordé de él y dije, joder, Rafa. Entonces le llamé rápidamente y le gustó la idea y se vino, y llegamos a un acuerdo y es socio como todos los demás, o sea, y somos todos iguales y muy bien, o sea, él ha sido el que más, es verdad que nosotros ya habíamos hecho, pero él ha impulsado mucho más lo del tema de las exhibiciones, entonces ahí hemos hecho exhibiciones muy importantes, de Banksy, por ejemplo, o Harry Potter o Pink Floyd, Juego de Tronos, o sea, que él ha sido impulsor de todo eso y entre otras muchas cosas, por supuesto. Y bien, ha introducido un elemento nuevo en Sold Out que ha sido muy positivo y que nos ha dado también mucha vida. Bueno, ¿y en qué andas ahora? ¿Qué proyecto confesable tenemos, Fernando? Bueno, la verdad es que me fui a vivir fuera, que yo a mis amigos siempre les decía, tenéis que trabajar en una multinacional e ir a vivir a países de fuera, porque para mí eso es maravilloso. Y entonces conseguimos irnos afuera, a Dublín, me fui con mi familia y estuvimos 4 años allí. Yo ya estaba más desvinculado y luego pues al final nos cogió el COVID, que nos fastidió un poco todo. Pero al final ya, pues por los niños y tal, pues decidimos volver a nuestro país, que ya se estaban quedando demasiado guiris y tampoco es eso. Entonces, y ahora estoy en un proyecto muy interesante con respecto a la música, que no puedo dar mucha información, desgraciadamente. Pero está bien. Estoy trabajando con José Morán, que es uno de los socios del FIP y que estoy trabajando codo a codo en este nuevo proyecto. Y la verdad es que ha sido un reencuentro muy, muy interesante y muy bien, porque aquello fueron locuras. Luego cuando se fueron Luis y Joaco, se quedaron Miguel y José y fueron años muy, muy intensos. Y ahora está siendo un placer, la verdad. Y bueno, ya te contaré, pero la verdad es que me he enchufado otra vez y estoy empezando a volver a trabajar, que no estaba acostumbrado, pero creo que hace falta y es un proyecto que creo que va a ir muy bien al sector, sinceramente.
Qué bueno. Bueno, normalmente termino con una pregunta que es la pregunta recurrente en Simpatía, que es, bueno, ¿quiénes han sido tus grandes aliados, tus grandes referentes en todos estos años? Ya has dicho un montón de gente, ¿no? Claro, porque yo sobre todo me quedo con... Yo he aprendido mucho de mucha gente, claro. En cada uno en su aspecto del cómo es, de qué me aporta. He aprendido mucho de mis socios, porque cada uno tiene sus particularidades. Trabajas con gente, pues con Raúl López o con Carlos Tuiño o con mi primo Álvaro de Torres. Entonces, yo me quedo más que alguien que me haya echado una mano, que yo creo que el que más me ha apoyado en mi desarrollo profesional ha sido Barry Marshall, el promotor inglés, que eso me hizo que nos pusiéramos en el mapa y claro. Luego ya eso me dejó moverme con más facilidad. Hay mucha gente que una persona con la que montamos otra empresa de camerinos y de cosas, Atrezzo se llamaba la empresa, Carlos Casolà, un trabajador insaciable con el que luego llegó a trabajar para todas las promotoras organizando los camerinos de los conciertos. Y siempre he sacado esa parte positiva de trabajo, de humildad, y la verdad es que hay mucha gente que es una pena que no pueda hacer la lista y pueda nombrarlos a todos, pero con todo lo que he estado escuchando de tu programa, muchos están nombrados, o sea sí. Pero sí que es verdad que hemos sido un grupo de gente que hemos trabajado mucho, que nos ha gustado a todos mucho la música, y que ha habido más de apoyo y de aprendizaje mutuo y no de fastidiar al otro. O sea, evidentemente negociaciones sí. Siempre las hay. Michel Messina es otra persona que ha pasado por aquí y con la que he tenido muy buena relación. Ramón del Precinto, ¿cómo se llama? Lorenzo Rodríguez, espectacular, sí. ¿Sabes? Claro, es que hay tanta gente de la que aprendes sí. Y de la que Jesús Manzano, que otro referente, tanta gente de la que aprendes algo, de todos he sacado algo y digo, joder, mira qué bien hace esto este tío, macho, hay que fijarse en él. Sí. Pero, y bueno, así ha sido, o sea, encantado en el fondo, siempre cuando haces el pensamiento de lo que ha sido tu vida y todo eso, encantado de haber estado en ese sector que ha sido, ha transformado completamente la sociedad, pienso, y ha influido muchísimo en la transformación de la sociedad. Y que ha sido muy, 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 muy emocionante, estresante y maravilloso, y sin hablar de relaciones, pues Santiago Alcanda, Belver, bueno, todos Casas, fotógrafos, o sea, toda la gente que siempre ha estado involucrado en esto, que en el fondo es curioso porque organizaba ahora no va a ser el nombre, Orchaita, la reunión. Entonces tú veías ahí, te encuentras a Merino, que lo vi el otro día, o a Rever, y encuentras a toda la gente que son todos ya viejos y decrépitos, que lo sepan todos, que sí, lo somos. Y la verdad es que está bien, ha sido muy enriquecedor, sinceramente. Muy enriquecedor. Bien. Pues nada, me ha encantado esta última reflexión. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, de verdad, un auténtico placer contar con tu testimonio y bueno, que ya se me antojaba imprescindible, pero ya una vez que lo hemos hecho, pues aún más. Muchísimas gracias. Gracias a ti por hacer esto, que es, vamos, una joya que tendría que estar con un monumento en la Plaza de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Sebastián Payán a los mandos técnicos, y nos vamos con Vaya Circo de Media Punta. Adiós. Media Punta ha vuelto y os queremos a todos, menos a ti y a ti. Vaya
anís el mono con un toque de hielo y un pizquín de Coca-Cola cero, rollo indie.